Abogado, tema importante, ¿no? ¿Cómo obtener una visa de turista para llegar a los Estados Unidos de la mejor manera y como todos anhelamos legalmente? Claro que sí, este es un tema muy recurrente en mi oficina. Personas que llaman y preguntan qué se necesita para poder someter una aplicación, pues, para obtener una visa de turista y qué se toma en cuenta al momento de adjudicar esta aplicación. Lo primero que hay que decir es que el oficial consular se va a fijar de forma atenta, va a ser muy atento en intentar ver si la persona tiene raíces en su país de origen. Y la pregunta es ¿por qué? Esto es porque cuando una persona entra con visa de turista a los Estados Unidos, en el transcurso de los años muchas personas se han quedado en los Estados Unidos y han violado el tiempo permitido por la visa de turista para poder permanecer en los Estados Unidos. Por lo tanto, los oficiales consulares que no son adivinos, sí se dejan llevar por ciertos factores que ellos determinan que son importantes a la hora de poder aprobar una aplicación de visa de turista. Normalmente la persona, después que somete la aplicación y tiene su día de entrevista, debe llevar consigo prueba de que tiene una vida y tiene raíces en su país, como por ejemplo, si tiene un trabajo estable, si tiene familiares en su país, si tiene propiedades, casas, carros, si tiene empresas en su país. Básicamente, información que le haga el proceso y le haga esa determinación a ese oficial consular un poco más sencilla. Claro que sí, abogado. Yo recuerdo bajo mi experiencia en aquel tiempo cuando vine con visa de turista, pues a muchas personas le negaban la visa porque no tenía, vamos a decir, esa consistencia de que había algo que lo atara de alguna manera para regresar a su país, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, pues tenemos que tener los papeles adecuados al momento de presentarnos a esa cita en inmigración de acuerdo al país que nosotros estemos presentándonos o que estemos viviendo. Muchas personas, abogados, también recurren a tramitadores de alguna manera para que les ayuden a hacer eso. ¿Es recomendable hasta cierto punto? ¿No? ¿Es sencillo el proceso? ¿Qué es lo que usted diría desde su punto de vista profesional y su experiencia? Claro que sí, muy buena pregunta, Amelia. Como lo hemos hablado anteriormente en tu programa, en otros episodios, siempre recomiendo que las personas busquen la consulta de un abogado de inmigración, ya que por lo general los abogados de inmigración tienen el conocimiento y la experiencia también para poder ayudar a la persona a transitar este proceso sin que se cometan errores o que no se cometan con la menor cantidad de errores posibles, porque un error en una aplicación de visa de turista puede costar a la persona pues que le nieguen esa aplicación. Los oficiales de consulares normalmente pueden llegar a ser un poco quisquillosos con cualquier información errónea en la aplicación o con cualquier otra o con la respuesta de la persona el día de la entrevista. Por lo tanto, es importante que la persona busque el consejo de un abogado de inmigración para hacer la aplicación y también que se prepare para el día de su entrevista. Vamos a ir, hay muchas preguntas que están entrando, pero vamos a ir un poquito a redondear la idea, abogado, de esto. Muchas personas sabemos que piden la visa de turista desde su país de nacimiento, vamos a decirlo así, en el cual pues han residido todo el tiempo. Pero hoy con este tema de la globalización y toda la inmigración que hay, no solamente dentro de Estados Unidos, muchas personas ya residen en otros países. Vamos a decir, hay gente en Perú que reside en Argentina, peruanos en Argentina, colombianos en Venezuela y así sucesivamente. Gente que ya no está en su país de origen o en el país donde nació. El procedimiento para la visa turista sería de la misma manera. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en ese caso? Sí, correcto. O también el ejemplo un poco más extremo de Venezuela, donde la Embajada de los Estados Unidos está completamente cerrada. Estas personas de Venezuela deben viajar a la Embajada de los Estados Unidos más cercana, que sería la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Como una persona reside en un país que no es el país de origen, puede también hacer su proceso de turismo en ese país. Evidentemente, enfrente, pues, o con la Embajada de los Estados Unidos del país de residencia.
O sea que en eso no habría, vamos a decir, un problema. Tendría que hacerlo, tendría que ir a presentarse a la cita en la embajada más cercana de su país. Y los papeles, si tiene Claro, doble nacionalidad, el, abogado. el proceso se comienza online en el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Ahí se somete toda la información y toda la documentación inicial, y basado en eso, la persona va a recibir, después que se ha llevado a cabo esa primera parte del proceso, una cita para ir personalmente a su cita en la Embajada de los Estados Unidos para su cita de aplicación para visa de turista. También es importante mencionar que hay ciertas embajadas que están parcialmente cerradas o que no están atendiendo esas aplicaciones de visa de turista, al menos que sea una situación de emergencia. Así que habría que revisar cómo está funcionando en este momento esa embajada en específico para poder entonces poder aplicar para la visa de turista. Claro que sí. Dice, abogado, buenas tardes. Yo o cualquier persona que quiera aplicar a la visa de turista necesita comprobar mi estado económico actual en el país que me encuentro. Para la visa de turista, no. Evidentemente, siempre aconsejamos que la persona pueda probar que por lo menos tiene un trabajo estable, ¿verdad? Tiene un empleo estable, por lo que habíamos mencionado previamente, que siempre para hacerle la labor un poco más fácil a los oficiales consulares cuando están tomando esta determinación, siempre es importante poder comprobar que la persona tiene raíces en ese país de residencia, que por lo tanto hacen que las probabilidades de que esta persona no regrese a su país y se quede en los Estados Unidos disminuyan, ¿verdad? Acá nos dicen, abogado, buenas tardes, abogado. ¿Qué tiempo demora en salir una visa de turismo para un colombiano o para venezolano con nacionalidad colombiana? Vamos a decir, pues tiene nacionalidad del otro país donde está residiendo ahora, pero el proceso es el mismo, básicamente, ¿no, abogado? Sí, a ver, déjenme leer la pregunta. ¿Cuánto tiempo demora salir una visa de turismo? Si la embajada de los Estados Unidos en Venezuela no está cerrada, ¿verdad? O sea que vamos a pensar que esta persona está en Colombia. Habría que revisar porque también, además de los atrasos normales que puede tener una embajada, tenemos que tomar en cuenta la pandemia, ¿verdad? Y el efecto que la pandemia ha tenido. Yo diría que en la vida diaria muchos procesos se han detenido. Habría que ver específicamente con la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá si están aceptando o procesando visas de turista, y si no, si hay ciertas excepciones, tal vez un caso una causa extrema por la cual la persona tenga que venir a los Estados Unidos, tal vez a visitar un familiar enfermo, etcétera. Claro que sí. Dice, mi esposo se fue ya hace un mes a los Estados Unidos. ¿Él puede optar por un asilo político? Pues tendría que, usted responde, abogado, que es el que sabe. Procedimentalmente, no sé exactamente cómo lo ha dejado entrever Marilyn, los detalles del caso, pero procedimentalmente sí, la persona debe someter el asilo antes de cumplir el año desde su última entrada. Por lo tanto, en este caso, procedimentalmente sí, pero hay que ver que la persona sea elegible para poder aplicar al asilo político, que lleva ciertos requisitos que son tremendamente importantes, asegurarse que la persona, pues que existan en el caso de esta persona. Y para ese caso nosotros recomendamos obviamente que llame al abogado, pues a cualquier abogado que ustedes crean. Nosotros estamos con el abogado Virgilio Chen para que lo pueda orientar, ¿no? Siempre sabemos que los casos son distintos, pero si ya su esposo está en los Estados Unidos, mi recomendación personalmente sería que llame inmediatamente a un abogado antes que dejar pasar más tiempo para ver cómo está su situación y a qué se puede amparar de alguna manera para estar de forma legal aquí. Claro que sí, más que todo en un caso de asilo que es tremendamente contencioso, hay que probar muchos elementos, muchos requisitos que tienen que estar presentes. Por lo tanto, siempre aconsejo en general y más que todo en casos de asilo que busquen pues el consejo de un abogado de inmigración.
Claro que sí. Dice, abogado, buenas tardes. Mi pregunta para usted es la siguiente. Una vez pasados los 90 días en los Estados Unidos, ¿qué tiempo debo pedir nuevamente una visa de turista? No entiendo. Quizás le A negaron ver, la visa, ¿no? la persona cuando ingresa a los Estados Unidos con visa de turista, le dan un tiempo limitado para estar en el país. Esto se puede ver por la I-94. Uno puede acceder a ese formulario, esa información en el sitio web de inmigración. Y si la persona viola esa estadía, o sea, se queda más del tiempo permitido, empieza a acumular presencia ilegal en los Estados Unidos y eso le haría mucho más difícil el camino para poder volver a aplicar a una visa de turista en el futuro, pues inmigración se va a dar cuenta que ya la persona violó esta visa en el pasado. Me imagino si se está refiriendo a los 90 días, puede que se esté refiriendo a personas que han entrado con el visa waiver. Hay ciertos ciudadanos de ciertos países que no necesitan aplicar una visa de turista. Aplican a lo que se llama en inglés el visa waiver, y con el visa waiver la persona nada más puede quedarse en los Estados Unidos 90 días, sin excepción, en el sentido de que no se puede extender estos 90 días, evidentemente a causa del coronavirus. Muchas personas que habían entrado con el visa waiver tuvieron ese problema y sí se podía informar a inmigración para que le dieran un poco más de tiempo, pero esto es un proceso tremendamente delicado. Por lo general, y por regla general, la persona no puede quedarse más de los 90 días si entras con el visa waiver. Claro. Vamos con esta pregunta. ¿Podría ser un impedimento tener un trabajo remoto al momento de solicitar una visa? Bueno, ningún elemento es uno solo. Me explico, el oficial de consular ve todos los elementos en la totalidad de las circunstancias. Evidentemente, si el oficial ve que la persona trabaja remota, tal vez tome esto en consideración, pero no únicamente por esa razón va a denegar la visa, ¿verdad? Si la persona tal vez puede mostrar que tiene familiares en su país, que tiene propiedades, que tiene una vida y tiene raíces, ese factor o elemento no debe afectar negativamente el caso. Claro que sí. Vamos con esta pregunta. Saludos, abogado. ¿Se puede renovar la visa de turista estando en los Estados Unidos? Hay que ver y definir a qué se refiere cuando dice renovar. Uno puede extender su estadía en los Estados Unidos con la aplicación I-539, pero la visa en sí nada más se puede pedir fuera de los Estados Unidos, una visa de turista. Dice, ¿y si no tiene familiar allá, no le dan el permiso de entrada? No, no tiene. No necesariamente. Evidentemente, cuando uno ingresa al país, me ha pasado que he visto personas que les hacen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde piensa quedarse? ¿Con quién piensa quedarse? La persona debe decir siempre la verdad, nunca mentir, pues porque el que nada debe, nada teme. Una vez ya la persona ha sido otorgada la visa de turista, al menos que al entrar a los Estados Unidos descubran que la persona mintió o tiene un pasado migratorio donde ha cometido fraude o ha cometido ciertos crímenes, la persona no debe tener ningún problema. Abogado, hablando de ese tema, es importante lo que usted está diciendo. Hace una semana estuvimos con un abogado de bienes, raíces y bancarrota que tiene una oficina en el Mall Las Américas y está al lado de la licencia. ¿Por qué voy a esto? Dice que las personas que llevan a la licencia, muchas de ellas solo tenían permiso de trabajo, muchas de ellas habían acabado de llegar, y todo esto que cuando uno llega a este país, lo primero que va es a la licencia para poder tener su ID. Dice que las preguntas que le decían el abogado, yo vine por la frontera y firmé un papel, no sé ni qué firmé, y no sé cómo estoy, ni sé mi caso, o vine y firmé un papel. La abogada decía, yo no soy de abogada de migración, pero ella decía el desconocimiento que tenía vamos a decir, nuestra gente latina. Decía que, ¿y qué dirección puso? Porque usted puso una dirección ahí, decía la abogada, y ahí es donde le van a llegar los papeles. Yo puse cualquier dirección. Entonces dice, más nunca le va a llegar nada, o le está llegando a un lugar incorrecto, ¿no?
Entonces, la importancia de lo que usted está diciendo ahora, abogado, de poner en realidad dónde vamos a quedarnos, de alguna manera, porque ese va a ser el punto, de alguna manera, donde nosotros vamos a tener una referencia. Si fuera un hotel, vamos a decir, si fuera la casa de una persona conocida, o sea, no escribir por escribir, porque a veces nos estamos dando cuenta que eso va a ser sumamente perjudicial en lo que viene en adelante para estar dentro de los Estados Unidos. Claro que sí, ese punto específico, la persona que entra por la frontera y firma los documentos sin leerlos, eh, puede terminar firmando su propia orden de deportación expedita, sin darse cuenta. Por lo tanto, siempre es importante que la persona lea y comprenda lo que está firmando. Lo ideal sería que la persona ya tenga representación de un abogado de inmigración. La persona puede pedir tiempo para buscar un abogado de inmigración, así la persona esté detenida. Por lo tanto, como regla general, leer bien los documentos antes de firmarlos, porque esto puede ser tremendamente negativo para el proceso o el posible proceso migratorio de la persona. Y he visto muchos casos como ese, evidentemente. Después de eso, el caso se vuelve mucho más complejo. Yo creo que, abogado, esto es programa para informar, y si ustedes, yo sé que cuando uno está inmigrando, no me puedo imaginar lo que pasa a una persona que venga por la frontera porque no lo he vivido, pero me imagino que en ese momento su único objetivo es cruzar. Den lo que le den, él lo firma para poder pasar sin saber, como usted mismo dice, lo que está firmando y que puede ser, pues a la larga, algo perjudicial para él mismo, su propia sentencia, vamos a decir, negativamente. Nosotros, pues de este programa, como el abogado lo está diciendo, es para poder ayudarlos a ustedes de alguna manera. Si tienen familiares que están viniendo por X motivo, por donde no deben de venir, pues igual ya estando ahí, lo más factible es que contraten a un abogado para que sepan lo que va a pasar, los procedimientos, y de esta manera, a la larga la corte lo van a tener que hacer, porque pónganse que ya pasó, firmó lo que sea, en algún momento va a ir a buscar a un abogado y decir, es que yo no sé lo que hice, no sé lo que pasó, no sé dónde está ese papel. Entonces todo se pone más complicado, ¿no, abogado? El riesgo con las personas que les otorgan en migración a ICE una dirección errónea es que después los documentos de corte van a llegar a esa dirección, al menos que la persona haga el cambio de dirección. Y si la persona da una dirección errónea o no cambia esa dirección, la primera dirección de residencia, evidentemente no le van a llegar esos documentos de corte y la persona no se va a poder presentar en frente de un juez de inmigración. Y si la persona, y esto es importante, no se presenta a su primera audiencia en frente de un juez de inmigración y ha sido por culpa de esta persona, en este caso, o dar una información errónea o no cambiar la dirección, el juez de inmigración va a emitir una orden de deportación en su ausencia. Y esto es tremendamente delicado porque la persona, en efecto, está recibiendo una orden de deportación sin siquiera haber podido pelear su caso hasta las últimas consecuencias y haber agotado todas sus posibilidades. Por lo tanto, es importante que la persona, desde el principio, diga la verdad y también, pues, otorgue la información correcta. Claro que sí. Imagínense cuánta gente está en esa situación y quizás ni saben que tienen una orden de deportación ya para ellos. Dice, tengo mi visa de trabajo aquí en República Dominicana, pero quiero ir a Miami de paseo. ¿Puedo solicitar visa? Ella es venezolana. Sí, si está residiendo en República Dominicana, podría empezar la aplicación y el proceso. Claro que sí. Dice acá, conozco a una persona que iba a visitar a su hijo a los Estados Unidos, imagino, y falló en las preguntas que le hicieron y lo regresaron. No pudo entrar. ¿Puede pasar eso, abogado? ¿La persona aplicó a la visa de turista y le negaron la visa de turista? ¿O? No. Conozco a la persona que iba a visitar a su hijo y falló en las preguntas que le hicieron y lo regresaron. Si lo regresaron, imagino que ya estaba aquí al entrar y por contestar erróneamente le dijeron que no le dieron el pase, no le dieron el pase. Sí, puede ocurrir, y esto va a lo que estaba mencionando previamente, que si al entrar a los Estados Unidos, inmigración se da cuenta de que hay ciertas irregularidades, esto puede llevar a que hagan evidentemente ciertas preguntas para poder asegurarse que la persona no ha violado las leyes de inmigración o no ha cometido algún crimen, algo peor, ¿verdad? Por lo tanto, sí puede ocurrir. Claro que sí. No, sí, nosotros como ciudadanos cuando salimos del país y entramos, a veces los oficiales te preguntan
¿Por qué te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? O como no te preguntan nada y te dicen pasa, ¿no? O sea que Exacto. el oficial de migración tiene todo el derecho, vamos a decir, de poder hacer y preguntar, obviamente, ¿no? De acuerdo a la información que tenga tuya. Sí, es algo aleatorio. Hay oficiales que preguntan, hay oficiales que no preguntan mucho. Pero uno siempre debe estar preparado para aquel oficial que va a preguntar para evitar pasar un mal momento, ¿verdad? O evitar que algo más grave ocurra que afecte después el futuro migratorio de la persona. Abogado, hablando de eso, hay una cosa que se me viene a la mente ahorita. Cuando las personas en sus países buscan un tramitador X, no un abogado, nada, un tramitador, les hace todo, le llena los papeles, todo, van a la oficina de inmigración, vamos a decir, por suerte le dan la visa, vamos a decir. Cuando llega a los Estados Unidos y esa persona no sabe lo que llenó, le preguntan las cosas, ahí viene el problema, ¿no? Porque esa persona no sabe ni lo que puso, por decirlo así. No necesariamente cuando entran, pero digamos que la persona sometió una visa de turista con un notario, ¿verdad? Y la persona ni siquiera vio qué era lo que se había sometido. Y digamos que la persona en un futuro se casa con un ciudadano en los Estados Unidos y aplica la residencia. Y esto me ha pasado y pasa y es recurrente. El día de la entrevista, el oficial de inmigración se percata de que en la aplicación de visa de turista, la persona mintió. Si esto ocurre, el oficial de inmigración puede indicar que no puede darle la visa, la residencia, a menos que se someta un perdón, o tal vez en otros casos ni siquiera se pueda someter un perdón. Por eso lo digo. Mentir desde el principio no es recomendable. Exactamente por eso, porque se podría hacer cuesta arriba todo el proceso migratorio en el futuro. Lo mejor es decir la verdad porque así no fallamos, siempre vamos a andar con lo mismo que es la verdad en sí. No, es muy importante. Dice, como dice el abogado, debemos andar con la verdad. Al mentir, a las personas se confunden. Claro, obviamente. Es importante, abogado, todo lo que estamos hablando. Muchas preguntas más de cuánto tiempo, por cuánto tiempo te da la visa, cuánto tiempo demora la estadía. Pues siempre decimos que consultemos con las personas profesionales. En este caso, el abogado Virgilio Chen obviamente trabaja dentro de los Estados Unidos, también de forma virtual, donde ustedes se encuentren y puede asesorarlos para que no tengan problemas a la larga o a la corta. En definitiva, siempre decimos, a veces buscamos personas que nos van a ayudar y quizás pensamos que nos estamos ahorrando algo y a la larga es un problema de ambas partes, económica y también perjudicial para nosotros. Y siempre cuando hay un problema tenemos que recurrir a un abogado, pero ya no el problema no es así, sino está así. Claro, eso es exactamente lo que ocurre. Las personas ya vienen en muchas ocasiones a la oficina cuando el problema es un problema tremendamente complejo. Igualmente se pueden resolver, pero toma más tiempo, más estrés y por lo tanto siempre recomiendo que se empiece todo desde el principio con el pie derecho. Claro que sí. Vamos a ir con esto, abogado, para cerrar. Abogado, sé de un joven, hoy día tiene 16 años, él nació en los Estados Unidos, los padres son venezolanos, el papá lo deportaron y la mamá salió voluntariamente de los Estados Unidos con el niño. Pero hoy día la mamá de ese joven murió hace 4 años, el papá también. Y la cosa donde vivía el joven y la casa donde vivía el joven se quemó. Y ahí se quemaron sus documentos de nacimiento de los Estados Unidos. Él no tiene nada físico que compruebe que él nació allá. ¿Qué le recomienda usted que pueda hacer ese joven? Bueno, tal vez se pueda obtener el certificado de nacimiento en los Estados Unidos. Evidentemente habría que hacer una investigación extensa para ver cómo se puede demostrar de que él efectivamente es ciudadano americano. O sea, es importante y le voy a dar el número a esta señora, el número de teléfono de mi oficina para que llame a una consulta personal conmigo porque hay mucho de qué hablar, porque sí me parece que hay que ayudar a este muchacho, ¿verdad? El número de teléfono es 754-736-0224. Estamos abiertos de lunes a viernes, así que a esta señora específicamente que nos llame y a toda otra persona que esté escuchando o viéndonos en YouTube que necesite una guía migratoria, pues también lo recibiremos con los brazos abiertos. Claro que sí, de verdad que ese joven
lamentablemente da mucha pena y qué bueno que a través de estos programas me imagino que puede llegar algún tipo de información porque podemos cambiar la vida de una persona, abogado, de esta manera, porque esa persona está en un país que, que teniendo derecho a estar aquí, pero simplemente por falta de orientación no sabe cómo hacer y proceder. Y obviamente sin padres, más difícil aún. Gracias, abogado, por poder ayudar a esta persona. Así que ya tienen los números para que se comuniquen con el abogado y podamos resolver este caso de este joven, que es ciudadano americano en realidad, ¿no? Pero no Exacto. Lo sabe único cómo. que hay es que comprobarlo, básicamente, encontrar los documentos necesarios para comprobarlo y que él pueda venir a los Estados Unidos. Claro que sí, abogado. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vayan, obviamente están los números del abogado, la dirección de las oficinas del abogado aquí en los Estados Unidos y aquí también tenemos las redes y la página web. Esas redes aplican tanto a Instagram como a Facebook, así que pueden ir a las redes del abogado y pueden poner ahí también pedir información o entrar a su página web. Abogado, que tengan una feliz tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su información y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, Marilyn, gracias a ti. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.